Hola amigos, bienvenidos a Pyme Talks, un podcast creado por y para pymes. Hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a iluminar sobre un tema muy importante. Le damos la bienvenida a don Alex Agüero de Project Master. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hazel? Muy Mucho bien. gusto estar aquí hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Alex, contanos un poquito de vos antes de que entremos en materia de tu empresa y de cómo llegaste a Project Master. Claro que sí. Yo soy ingeniero en electrónica del tecnológico. Me gradué inmediatamente, empecé a trabajar en Siemens, que es una transnacional alemana. Ahí estuve la mitad de mi carrera trabajando en un tema muy interesante de automatización industrial. Visitábamos mucho la industria. En ese tiempo Siemens tenía un posicionamiento enorme, entonces era relativamente fácil tener el tiquete de entrada para visitar las mejores industrias de toda esa época. Posteriormente trabajé para otra transnacional, pero americana, General Electric. Ahí también estuve otros 10 años en cada una de esas empresas. Y ahí fue mi última carrera como ejecutivo de una empresa transnacional. Pero durante esos 20 años yo tenía un gran anhelo en mi corazón. Quería emprender. Mis padres son emprendedores, mis hermanos son emprendedores. Y yo no lo había logrado porque en las transnacionales, cuando uno ejecuta bien y hace bien su trabajo, pues la transnacional te abraza con beneficios, con incentivos, y es un poco difícil romper ese círculo y se traiciona uno un poco, de alguna forma, por el confort y por la zona de seguridad, hasta que finalmente dije, no, lo mío es estar más frente a los clientes, menos sirviendo a un sistema. Normalmente son sistemas muy burocráticos, que tiene su bueno y su contra. La parte buena es que les da estructura y les permite ser empresas de más de 100 años. La parte negativa es que el desgaste a lo interno es muy fuerte y se pasa uno quizás el 70% del tiempo haciendo labor interna, burocrática, hasta luchando entre departamentos, y el 30% apenas ante el cliente. Y yo decía, yo quiero invertir esa fórmula. Yo quiero estar 70% más frente al cliente y 30%, por supuesto, hay que hacer labor administrativa, de sistema. ¿Hubo algo así que tal vez te marcó y vos dijiste, esto es lo que yo, Sí. este es el momento, como dicen, el punto de quiebre en el que yo dije, no, tomo la decisión? Sí, y eso siempre tiene que ver con la frustración en no poder cumplir algo y estar frente al cliente y no poderlo cumplir. Teníamos unos proyectos en Walmart y por alguna razón de propiedad intelectual o algún tema de registros, los abogados de la empresa paralizaron las entregas en un momento donde estábamos haciendo puestas en marcha en toda Centroamérica. Y la razón es, no, el abogado dice que no, hasta que no se liberen ciertos permisos en cada país de registros y demás, no se puede suministrar una lámpara. Y eso tomó más o menos como 2 meses donde no podíamos hacer nada. Entonces, ya a partir de ese momento yo dije, no puedo yo con esto. Era muy frustrante que nadie entendía cómo un abogado había paralizado toda una entrega y una programación que había sido pactada con suficiente anticipación. Entonces, eso fue como, a partir de ahí yo dije, esto Tomo no es lo la mío. decisión. Sí. Pusiste la renuncia y ya tenías pensado qué era lo que querías hacer, o muchas Ajá. veces, digamos, se toma la decisión, pero ya hay algo como seguro, digamos, me agarro Claro. de esta otra rama y después suelto esta, pero Pues vos, así fue. sí. Yo no puse la renuncia. Yo ahí se me engendró la necesidad de empezar a salir, pero obviamente inteligentemente. Entonces yo lo que hice fue poco a poco elaborar mi idea de negocio, cómo yo lo haría. Y fue relativamente sencillo porque tomé el modelo que ya tenía, el modelo de negocio que yo venía sirviendo durante esos 20 años, lo adapté a, como decir, lo personalicé con mis alcances y con lo que ya yo conocía de los clientes y lo que ya yo conocía de la industria, y dije, yo voy a hacer una unidad de negocio de todo esto que yo he hecho. Entonces registré la marca, registré la sociedad, la tuve inactiva como por 1 año. No salí así tan rápido, no fue algo así precipitado. ¿Parte de la tramitología tica o porque todavía estabas ahí como pensando el proceso? Porque quería hacerlo bien, quería salir con una salida negociada. No quería nada más renunciar,
porque uno de mis jefes me había dicho, cuando usted quiera salir alguna vez de aquí, dígamelo, yo quiero ser el primero. Y yo pensé que eso era positivo, pero no fue tan positivo, No. porque yo creí en esas palabras. Entonces yo negocié la salida. Lo que no preví es que él sí iba a salir primero que yo. Ah, Entonces me dejó de alguna manera sin padrino. Y yo ya estaba quemado, porque ya todo el mundo sabía que te ibas. que yo me iba Ujú. y ya no tenía un gestor para hacer una transición suave y medida. Entonces, por eso te digo que a veces ser tan sincero no es tan conveniente, y más cuando uno se queda sin un apoyo o un Sí. padrino en este caso. Parte de los primeros aprendizajes, definitivamente. Exacto, pero lo hice y planifiqué con tiempo. Yo digo que yo salí con un año de plan estratégico Ujú. y fui pensando cómo hacerlo, lo puse todo para ejecutar. Y como siempre, no hay un momento perfecto para hacerlo, solo es hacerlo. Pero ya yo lo tenía, entonces me bajé de un bus y me monté en otro, pero ya con mucha cosa adelantada, ya yo iba bien formulado. Muchos no toman ese periodo, digamos, de pensamiento como lo hiciste vos, ¿verdad? Ajá. Bueno, ahora que te escuchaba, cuando yo renuncié a la Nación, me tomó un año también pensarlo, ¿verdad? Porque en realidad no estaba segura. Muchas veces nos toca dar el salto sin tener esa claridad. ¿Cómo valorás vos, digamos, ese proceso, sobre todo conociendo a otros empresarios que tal vez no han tenido ese proceso de maduración? ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo que pienso es que uno tiene que capitalizar las dos grandes cosas que uno puede hacer en la vida. Lo primero, el capital social. Entonces yo tenía ya a ese momento un capital social bien sólido. 20 años de estar visitando la misma industria, 20 años de conocer distribuidores eléctricos, integradores o instaladores eléctricos, haber viajado por Centroamérica, haber sembrado buenas relaciones y buenas amistades que yo sabía que me iban a funcionar en el momento que yo decidiera emprender. Y la gente me respondió. Entonces, esa parte fue como fundamental, porque ya iba con capital social. No tenía que pagar el derecho de piso, Sí. que es quizás lo más caro del mundo, pagar un derecho de piso. Como dicen, si yo hubiera sido un nuevo, Recién graduado, recién tal vez. graduado, Ujú. o una persona que cambia giro, Ujú. que también a veces puede Sí. ser que yo tenga mucha experiencia, pero me meto Otra a otra industria. Ujú. industria donde no tengo nombre. Eso sí hubiera sido difícil. Entonces, para mí, capitalizar esos contactos para permanecer en ese giro o en un giro muy similar. Siempre la industria, siempre la ingeniería, no estoy cambiando de carrera, no estoy cambiando de disciplina. Eso primero. Y lo otro, pues aprender de lo que esas empresas te pueden enseñar, que es mucho. Uno critica la burocracia, critica las Los grandes empresas, esquemas los y todo. esquemas, Ujú. pero al final eso es parte del éxito de esas empresas. Sí. Y uno como pyme o como emprendedor no puede hacer caso omiso de eso. Y hay que aplicar mejores prácticas que se usaban ahí con buen éxito, aunque sea a nivel micro, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de eso, para hablar de casos específicos. Yo dije, aunque tenga solo una factura al mes, yo voy a empezar con un sistema de facturación completo, lo que llaman un ERP, o sea, un sistema de facturación, de manejo de clientes, de registro de Como oportunidades. buen ingeniero, Alex, porque Sí. digamos todo el tema de procesos, de orden, de Ajá. metodologías, también es muy de los ingenieros, ¿verdad? Exacto. Entonces yo dije, hay que pensar como grande, aunque uno sea pequeño. Aunque solo sea una persona o dos, hay que pensar que eso es transitorio. Entonces yo traía esas ideas de esas compañías y dije, vamos con un sistema, obviamente no voy a poner SAP, voy a poner un sistema QuickBooks, Acorde. Ujú, acorde, ujú. algún sistema que sea más pequeño, pero que sea igual de ordenado y que me permita llevar una contabilidad impecable desde el día uno, aunque haya cero facturación. Ese pensamiento me ayudó. Sí, y el orden es muy importante y la formalidad, ¿verdad? También le da credibilidad a uno ante otros posibles clientes. Contanos un poquito de los servicios que das. Correcto. Nosotros somos una empresa de iluminación, así fue como nacimos, que fue lo último que yo ejecuté como
gerente general de General Electric en la parte de iluminación industrial en toda Centroamérica. Por eso te digo que fue nada más bajarme de un vagón y montarme en otro. Entonces, con el tiempo fui formulando la propuesta de valor. La tenía clara desde el momento que ya conocía los productos, ya conocía la industria y las soluciones, pero ya desde este punto yo formulé una propuesta de valor que creo que me ha funcionado muy bien, y es empoderar a las empresas a utilizar soluciones tecnológicas para cumplir las metas que ellos tienen de sostenibilidad, de ahorro de energía y de continuidad operacional. Suena un poco Suena un poco complejo. complicado porque estamos hablando de luz y yo Sí. iba a hacer un comentario muy superficial porque las mujeres, digamos que el tema de la iluminación lo entendemos a veces desde un punto de vista más vanidoso, ¿verdad? ¿Cómo se traslada la iluminación a todo Ajá. eso que acabas de mencionar de sostenibilidad? Exacto. Lo primero es ubicarte bien en el nicho, ¿verdad? Porque al principio yo también no sabía qué hacer. Iluminación es muy amplio. Hay iluminación decorativa, iluminación industrial, de alumbrado público, iluminación solar, que es uno de los fuertes de la empresa, donde hemos hecho muy buen récord. Pero yo me ubiqué en la industria. Dije, vamos a ubicarnos donde nos puedan reconocer un poco más nuestro conocimiento y el conocimiento de ingeniería que yo tengo. No es de arquitectura, entonces descarté residencial. Decoración. Decoración no lo quiero ver ni en pintura. Hice unos ejercicios y no me No funcionó funcionó. porque era muy subjetivo. Y ante la subjetividad no hay criterio técnico que lo respalde, porque es tu gusto. Sí. Quiero una lámpara que tenga candelabros y no me gustó porque quiero ahora 5 candelabros en vez de 3. Y yo ante eso no lo puedo manejar bien porque no es mi área. No es tu área. No soy arquitecto, no soy decorador. En cambio, en la industria, ahí el desempeño lo es todo. Sí. Y como la luz es productividad y es seguridad, dado por la Organización Internacional de Trabajo, ya con números exactos de cuánto parámetro afecta eso, entonces yo me voy más por el lado del desempeño. La estética cuenta, pero más el desempeño. Y en la industria lo que necesitan es cosas que desempeñen muy bien y que duren mucho. Y ahí es donde yo me ubiqué como una propuesta de valor bien completa. Pensando en nuestros seguidores, Alex, que son pymes, ¿cómo trasladarías esto? Porque me imagino a tus clientes casi que ubicados en zonas francas o grandes, ¿verdad? Empresas. Para una pyme, digamos, ¿sería tu mercado o no? ¿O cómo una pyme puede valorar tu servicio en función de lo que estamos conversando? Me ayudan más las pymes si tienen el mismo mercado meta. Pero el mercado meta sí son los parques industriales y las zonas francas, que ese es otro mito que logré derribar, que es que una pyme no le pueda vender a una empresa más grande del mundo. Por ejemplo, hemos hecho proyectos en Cervecería Nacional de Panamá, inscribiendo a la empresa 6 meses antes en Panamá y ejecutando un proyecto de 6 meses de más de $500,000. ¿Cómo lo puede hacer una pyme? Pues organizándose bien. Pero el público meta sí son empresas industriales de mediana a grande y principalmente transnacionales. Y te voy a decir por qué. Porque el cliente meta nuestro no es nada más un cliente que necesite luz. Necesito iluminar un área, porque ese tiene 100 empresas que le puedan hacer eso y tal vez a mejor precio. El cliente nuestro, primero que todo, tiene políticas de sostenibilidad, de eficiencia energética. Necesita reducir su huella carbono, que es cuántos kilowatts consume en su planta, y tiene una meta corporativa que tiene que cumplir y que tiene KPIs y que tiene indicadores y todo para cumplirla. A ese público meta, que normalmente son transnacionales o empresas grandes que ya tienen esos departamentos de sostenibilidad ambiental y tienen gestores de energía y tienen ya otro tipo de puestos que ni yo conocía cuando me gradué. Yo conocía a los gerentes de mantenimiento, pero no los gestores de energía. Tampoco conocía mucho los gestores de sostenibilidad ambiental. A esos le hablamos en el idioma que ellos quieren hablar, que es: dame iniciativas que yo pueda materializar y venir a mi compañía y decir, bueno, estamos en el punto A y con estas medidas de eficiencia y estas luces inteligentes conectadas al internet con un sistema de gestión que almacena toda la información de los consumos individuales de cada lámpara, y eso lo pueden usar para estrategias de ISO 50001, que es la política de gestión energética hecha ISO.
y pueden obtener unos beneficios de tarifas menores por estar en esa línea de eficiencia energética. A esos nuestro mensaje les llega directo al corazón. Sí. A los demás no. Sí, una de las cosas que mencionabas al principio que tenía que ver, digamos, con la planificación que hiciste para pasar, ¿verdad?, de empleado a empresario, también es diferente cuando uno llega al mercado con una oferta, ¿verdad? Tuviste que valorar tal vez algunos nichos que al final no funcionaron. Exacto. ¿Cómo le trasladarías vos ese conocimiento o ese sentir, digamos, a los pymes que nos están escuchando ahora? Porque mucho yo creo que del empresario es un componente de resiliencia y aprender a aceptar el no, ¿verdad? Ajá. Y aprender a aceptar también el fracaso, entre comillas, en el sentido de que a veces no era ahí no era el lugar donde teníamos que ir, era por el otro lado. Sí, mira, lo primero es realmente afilar la propuesta de valor, y es decir, a dónde yo soy bueno. Yo tengo que saber muy bien esa respuesta, y si no, se la tengo que preguntar a alguien, en dónde yo soy verdaderamente bueno. Y cuando digo bueno, no es medianamente ni medio conocedor de algo, sino que es realmente bueno. Entonces, una vez que ya estás clara con tu propuesta y con dónde está tu fortaleza mayor, ahora sí hay que aplicar un dicho que no sé si existe, que para ganar primero tengo que perder. Entonces, ¿qué tengo que perder? Clientes que no son mi nicho, y decir que no. Y uno dice, pero en esos momentos uno quisiera agarrar cualquier cliente, porque estás empezando. Sí, pero no va por ahí. Porque más bien tomar cualquier cliente lo que te hace es desviarte del verdadero nicho de mercado que sí te va a reconocer como experto o experta. Entonces, la forma que yo apliqué fue, corté el segmento residencial, arquitectónico, de una vez dije que ni en pintura, me fui quitando segmentos, y ahora sí, ¿qué hago? Casi no tenía nada que hacer, porque aparecían oportunidades que prefería decir que no. ¿Dónde está la clave? En esos baches de ocupación afilé bien la estrategia donde sí quería estar, para que eso fuera contundente, y ahora sí, invertir el tiempo en buscar esos clientes en vez de atender necesidades o clientes que me iban a distraer del objetivo. Y eso fue, hay que cambiar un tiempo por otro. El que iba a invertir en clientes que no eran mi segmento, lo empecé a tocar puertas en los que sí. Y precisamente el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿verdad? Entonces, de pronto uno le dice que sí a un cliente por eso que decís, ¿verdad? Porque hay que vender y porque tengo temor a que no entre ese ingreso, ¿verdad? O a que no pueda hacer esa factura, pero es un cliente que tal vez me va a desviar de realmente donde yo podría estarme especializando. ¿Cómo ha sido para vos el proceso de pospandemia, en el que estamos ahora en un mundo que compra diferente, que se entretiene diferente, que se educa diferente, ¿verdad? Y definitivamente con un consumidor al que tal vez no solo el 1 a 1 funciona, digamos, por eso estamos en estas plataformas también, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la adaptación tal vez en esa parte? Mira, lo más importante es ver las tendencias, leer las tendencias y seguirlas. Entonces, ahora, después de la pandemia, o tal vez antes, pero después de la pandemia he visto cómo se ha posicionado más el concepto de sostenibilidad ambiental por el calentamiento global, por la conciencia que ahora sí hay de lo que es eficiencia energética, y también porque el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica aprobó una ley donde se incluyen por primera vez reportes de sostenibilidad en los estados financieros. Eso se aprobó, se llama la NIF, una norma NIF S3 y S4, se aprobaron en enero de este año. Entonces ya el tema de sostenibilidad dejó de ser, como dicen en inglés, un nice to have, para ahora sí ser un mandatory, un must. Entonces, eso ha sido lo mejor que nos ha pasado. Entonces, lo que yo vi después de la pandemia es educarte otra vez en las tendencias, asistir a congresos, asistimos a foros de sostenibilidad, acabamos de formar parte de Procomer, que es un organismo que está para nuestra ayuda increíble, que funciona como una empresa privada, que se acerca a las pymes, que las encadena con otras, que las encadena con las transnacionales. Entonces, lo que hay que hacer es invertir tiempo en aprender de las tendencias actuales y formar parte de otros grupos
o de participación en otros espacios donde te des a conocer en esas tendencias, que está la tendencia de sostenibilidad y de huella de carbono y todo eso, y que estás ahí. Si vos tuvieras que resumir, digamos, para el Consejo Pimetox, Ajá. ¿qué sería de lo que hemos conversado en este rato, lo que vos consideras más importante? O sea, algo que vos no dejarías de hacer porque te ha funcionado. Bueno, la verdad que lo que haría es el enfoque. El enfoque lo es todo. A veces, bueno, en mi caso, yo podía haber optado por una gama muy amplia de productos, pero la traté de limitar a tres, y no los he mencionado. Una es iluminación solar, otra es iluminación IoT, que le llamamos, conectada al Internet de las Cosas, o iluminación inteligente, cualquiera son sinónimos. Y el tercer eslabón que acabamos de sumar es la protección eléctrica con tecnología de avanzada. Entonces son solo 3 áreas de negocio. Como te digo, no es toda la iluminación del mundo, es solar, iluminación industrial inteligente y protección eléctrica, nada más. Entonces, si yo tuviera que dar un consejo así, bien compacto, es enfocarse, otra vez ver tus capacidades, enfocarte, y aunque el negocio no reviente de momento, la perseverancia en un enfoque, en una línea de producto específica, como en el caso de las lámparas solares, cuando yo inicié, era casi pionero en esto. Hoy ya tenemos más de 1.500 instaladas y somos la referencia de los consultores eléctricos, pero eso no ocurrió en un año, eso tomó como 2 para que ya un consultor dijera, no, esto es el mejor equipo y yo le pongo la firma a esta especificación que representa Project Master de iluminación solar. Ya cuando conseguís que alguien te dé ese voto de confianza, y son consultores que nacionalizan empresas, todas estas transnacionales hacen los planos para que ellos se establezcan acá y ponen tu referencia, ya más o menos ahí ya estás en el otro lado. Alex, y tenés que estar muy cerca de lo cierto porque esa es la fórmula de Bill Gates, por ejemplo, focus, enfocarse en lo que uno es realmente bueno. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación, te deseamos el mejor de los éxitos, nos vamos que vas a seguir creciendo como venís desde que arrancaste. Y a ustedes los esperamos en nuestro próximo episodio. Los invitamos por favor a que nos sigan en nuestras redes sociales, igualmente para las de Project Master. Muchas gracias.